Gloria al Señor para siempre. Den un aplauso fuerte a Jesucristo en esta maravillosa tarde. Con toda la fuerza que usted tenga en sus manos, reconozcamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Príncipe de paz, el que es, el que era y el que ha de venir. Nadie como Él. No importa quién salga electo el mes que viene, Jesús sigue siendo Rey, Señor, dueño, el jefe, el que manda, el que vuelve. Y cuando Él vuelva, Él va a arreglar todas las cosas. A su nombre. Aleluya. Acompáñeme, hermano, para así aprovechar el tiempo. Acompáñame al capítulo 7 del libro de los Hechos. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vive. Poderoso Jesús. Gloria a ti, Jehová. Gloria. Hechos capítulo 7, vamos a estar leyendo del verso número 20 en adelante. Después de eso vamos a ir a Hebreos capítulo número 11. Gloria a Dios. Vive. Maravilloso Dios. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7. We praise you, Jesus. Eso, aleluya. Hechos 7, verso 20 en adelante. Si alguien a su lado no tuviera Biblia, comparta con ellos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vive. En Hechos 7, 20 al 29, cuando usted lo tenga, notifíquelo con un poderoso amén. Amén. La palabra del Señor dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratéis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Acompáñame al capítulo 11 del libro de los Hebreos. Vamos a estar leyendo del verso 23 hasta el 27. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 23 al 27. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bendito el Señor para siempre. Coloque su Biblia en el asiento por un momento. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que hoy es día de misiones y aparentemente estos pasajes no tienen nada que ver con las misiones.
Gloria al Señor. Pero Dios, de una forma o de otra, siempre ministra conforme a la necesidad de su pueblo. Amén. Así que yo le invito a que usted salga de su asiento si es posible, salude a 5 personas y dígale: no te adelantes. No te adelantes. Aleluya. No te adelantes. Gloria al Señor para siempre. Para que lo mantengamos en gozo y en coinonía, saluda a otra persona y dale un saludo vivo y dígale: déjalo suave. Take it easy. Gloria a Dios. Comienza un calmante espiritual. Vive a Dios para siempre. Levántame nuestras manos a lo alto, hermanos. Vamos a orar para que sea Dios quien dirija nuestras palabras. Amén. Y habla nuestra vida. Padre, la gloria es tuya, la honra te pertenece a ti. Reconocemos tu señorío en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que has estado haciendo mediante el servicio se ha desarrollado, cada alabanza, cada cántico, Dios mío, cada palabra. Dios mío, creemos y confiamos que has sido tú dirigiendo todo. Te rogamos que tú nos hables en forma especial, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, abrimos oídos, pero también nuestro corazón y nuestro espíritu, para que tu palabra sea sembrada como semilla, germine y produzca fruto para la gloria de tu nombre. Señor, dependemos de ti. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. A ti adoramos y te damos gracias de antemano por la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos sentimos contentos en esta tarde de poder compartir juntamente con ustedes adorando al Señor. Gloria a Dios. Siempre consideramos un privilegio no solamente adorar a Dios, sino también compartir con hermanos en la fe. El salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar con el Señor es una palabra que denota un convivio, una experiencia continua. Amén. Gloria a Dios. Allí es que Dios envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios. No solamente cuando nos congregamos juntos, sino cuando nos comportamos como familia. Amén. No solamente como hermanos en la fe, sino como familia. Gloria al Señor. Y nos sentimos contentos en el día de hoy. Sabemos que su pastor tiene sus responsabilidades. Gloria al Señor. Y agradecemos a Dios la confianza que nos presta de poder tomar este privilegio de predicar su palabra. Gloria al Señor. Un día que le toque a Él. Gloria al Señor. Le agradecemos esa confianza. Felicitamos a los hermanos que trabajan en el departamento de misión, gloria al Señor, por mantener un enfoque tan necesario. La crisis económica que está viviendo el país, los problemas que estamos viviendo aquí, gloria a Dios, si nosotros no tenemos cuidado, nos puede desconectar de las realidades que viven otros países a nivel mundial. Por más malas que las cosas están aquí, sabemos que lo están. Pero cuando usted va a otros lugares, hermano, la cosa está 10, 15, 20 veces peor. Gloria al Señor. Lo que quizás usted considere aquí un apartamento trilí, como decimos, puede ser una habitación de rey para alguien en otro lugar. Y por la gracia del Señor, mi esposa y yo hemos podido ir alrededor de algunos 11 países a través de los años, llevar palabra del Señor. Y créanme, hemos estado en lugares donde da tristeza, da llanto. Hemos ido a lugares, por ejemplo, en México. En una mañana, una pugna de gobierno llevó a las autoridades a sacar 5,000 familias. Tomaron un territorio, le dijeron: salgan todos de aquí, que esto le pertenece al partido tal. Sacaron a 5,000 familias en una madrugada de sus casas, del territorio, tumbaron todas las casas y lo llevaron a un lugar en medio de un desierto, hermano. Y el desierto se llamaba Tierra Nueva. Pero allí, hermano, no había, le aseguro, no había plantas, no había árboles, lo que usted veía arena y un monte detrás. Y allí tomaban tablas, tomaban pedazos de cartón, tomaron una guagua escolar, le removieron el motor de la guagua escolar y los asientos adentro empezaron a poner las camas y todo, y eso se convirtió en vivienda. Hicieron como una especie de roto en una de las viviendas, hermanos. Y lo que yo le voy a decir a usted, yo espero que le impacte. Una familia que visitamos en aquellos lugares, hermanos. Allí
la misma agua que usaban para cocinar, era la misma agua que usaban para bañarse, y era la misma agua que utilizaban para lavar, era la misma agua que usaban para todos, aún el asunto de la letrina. Porque allí había letrina. Quien aquí se haya criado en ese ambiente en aquellos años en Puerto Rico, cuando no había la prosperidad que hay ahora, sabe de lo que estoy hablando. Era una cosa tremenda. Los niños que estaban allí, por el Señor, estaban con una especie de sarna, porque no podían bañarse como nosotros nos bañamos aquí. Y eso me quebrantó el alma, el corazón. Y como fue nuestro primer viaje, me traje una conciencia desde allá hasta acá. Yo dije, Señor, no puedo quejarme como antes me quejaba. Por el Señor, porque entendemos que hay situaciones difíciles que pasan los seres humanos aquí, no lo negamos. Pero hermanos, en estos lugares hay que sobrevivir literalmente. Y cada dólar que usted siembra, hermano, cada ofrenda que se da para estos propósitos misioneros, usted no sabe lo que ese dólar está haciendo al otro lado del mundo, por pequeño que sea. Quizá usted piensa que no está dando mucho, pero cada semilla que se siembra, hermano, es la diferencia si alguien come o no come. Es la diferencia si un niño tiene leche o fórmula para poder tomar o no. Es la diferencia si alguien puede muchas veces pagar su renta o no. Nosotros vamos a Honduras ahora en diciembre, si Dios lo permite, y el salario promedio, según el pastor nos dijo, son $350 al mes. ¿Cuántos de ustedes pueden sobrevivir con $350 al mes? Levánteme su mano por ahí a ver si veo a alguien que pueda sobrevivir con 350. ¿Tú eres padre de familia? Ok. Por eso, ¿verdad? Con $350 al mes, hermano, a menos que usted viva 10 o 15 personas en una sola habitación o casa, es imposible en esta economía sobrevivir con esa cantidad de dinero. Pero es lo que se vive allá, hermanos. Sin embargo, con todas las situaciones que hay en muchos de estos lugares, cómo la gente adora a Dios, cómo la gente alaba a Dios, cómo la gente se esfuerza para llegar a bicicleta, a pie, por bus, por lo que sea, para glorificar el nombre del Señor. Así que en medio de sus luchas, sus pruebas, sus necesidades, con el Señor oramos para que Dios le bendiga, le fortalezca, pero también interceda por otros lugares que están peores que nosotros, para que el mismo Dios que se manifieste aquí también se manifieste allá a favor de ellos, amén. Y también podamos aprender unas cuantas lecciones que el americano se le olvida, y es que el dinero no es todo, el carro que conducimos no es todo, la casa que se vive no es todo, hay algo más profundo que todo eso, y es la vida eterna. De eso no hay nada en esta tierra que lo puede dar sino la sangre gloriosa de Jesucristo y el sacrificio en la cruz del Calvario, amén. Así que les felicitamos por mantener ese enfoque. Gloria al Señor, manténgase en ese nivel de corazón abierto, ya que aquí los Estados Unidos, en el mundo occidental, yo vi una gráfica hace poco que puso un pastor que solamente el 6%, y esto no aplica a todas las congregaciones, pero el 6% promedio de lo que entra a las iglesias del occidente, el 6% es lo que se usa para misiones. De ese 6%, 5% se usa para misiones domésticas y solo el 1% sale para misiones foráneas. Y de ese 1% que se usa para misiones foráneas, solamente el 10% de ese 1% se utiliza para tocar a lugares donde todavía Cristo no ha sido anunciado. Eso es impactante, esa gráfica, y revela las prioridades, quizás no de ustedes, ¿verdad? Pero hay otros hermanos en la fe que necesitan cambiar el orden de prioridades. Jesús dijo que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Gloria al Señor. Así que mantenga su propósito, ¿verdad? Tengo entendido que hay un viaje que van a hacer pronto por ahí, amén. Gloria a Dios. Siguen hacia adelante. Cuando sembramos las misiones, Dios lo bendice a nosotros aquí también, amén. Quiero presentar a mi amada esposa también, ustedes la conocen, pero que se ponga de pie también, les salude en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Perdonen la tardanza. Hubo un accidente o algo en la 4 que estuvo detenido como por media hora. Yo estaba desesperado, pero no podía adelantarme. Tuvimos que dar, como se dice, la vuelta del caracol para llegar aquí.
Y hace 2 semanas tuvimos un accidente de carro también, tengo que ir con más cautela que nunca. Nos dieron por detrás, no decir estamos aquí, gloria a Dios, pero gracias a Dios, Dios nos permitió llegar. Vuelve, toca a alguien a su lado y dígale, no te adelantes. Dios bendiga a los ministros del altar y a hermana Nietzsche también, que nos conocemos por tantos años. Aleluya. Gloria a Dios. Santo vive. Poderoso. Nosotros los seres humanos estamos sujetos a un factor llamado tiempo. Dios nos ha sujetado a tiempo, aunque Él no está sujeto al tiempo. Porque Dios ha establecido una orden a nivel universal y ha establecido un reloj tanto divino como humano, por el cual toda criatura se tiene que dejar regir. Por más poderosos que seamos, las habilidades tengamos, posesiones tengamos, la influencia que tengamos, el reloj sigue corriendo y estamos sujetos a esas leyes que Dios estableció en el tiempo. Y ese tiempo tiene 3 etapas: pasado, presente y futuro. La dificultad del futuro es la siguiente. La dificultad del futuro es que nosotros no sabemos a ciencia cierta qué va a suceder en una experiencia que todavía no la hemos tenido. Usted me puede afirmar por las escrituras los eventos proféticos, y yo lo creo con todo mi corazón, que los eventos proféticos profetizados en la escritura se van a llevar a cabo. Pero ¿qué va a suceder a ciencia cierta? ¿Cómo se va a desarrollar el programa? Todos los detalles no los tenemos. Ni siquiera estamos asegurados que usted y yo seamos la generación que veamos estos eventos desarrollarse. Porque eso solamente lo sabe Dios, eso no sabemos ni usted ni yo. El futuro crea cierto tipo de temor, porque al no saber a ciencia cierta qué va a suceder, el futuro se puede convertir en una preocupación que nos puede causar ansiedad, temor, dolor. Podemos encerrarnos en el temor. Y Jesús nos dio un consejo muy sabio a través de su palabra cuando nos dijo: basta cada día su propio afán, no os afanéis por el día de mañana. El pasado es un poquito más fácil tratar con él, porque el pasado tenemos una visión 2020. Hindsight is clear, dice el americano. O sea, mirar hacia atrás, tenemos todos los detalles delante de nosotros y podemos ver claramente qué debía haber hecho, qué no debía haber hecho, qué no debía haber dicho. Debía haber mirado a la izquierda en vez de la derecha, debía haber esperado, debía haberme acelerado. El pasado es fácil de analizar, fácil de disectar. Y cuando miramos hacia atrás decimos: pero ¿por qué no hice esto? Que una cosa es mirar las cosas en el pasado para analizar lo que se pudo haber hecho, y otra cosa es estar en el momento y sentir los efectos. ¿Qué voy a hacer en este momento? Y el presente, entonces, el ahora de cada uno de nosotros, es el momento más crucial. El pasado ya no se puede cambiar. Así que si hubiera alguien entre nosotros en este día que esté luchando porque está atado al pasado y tiene conflictos mentales porque el remordimiento, las torturas mentales de pude haber hecho, perdí 5 años en esto, 10 años en esto, deslíguese de eso en el nombre del Señor. Porque ya no se puede hacer nada por el pasado. Ya tú no puedes cambiar lo que ocurrió, pero pueden haber cambios en el presente para que tu mañana no sea una repetición de tu pasado. Alguien dígame en este día. Si en el presente podemos, bajo la sabiduría de Dios, bajo el consejo de su palabra, y también con buenos consejeros al lado, hacer cambios en el presente, podemos, por la gracia del Señor, evitar que el mañana sea una repetición del ayer. Yo creo que nosotros podemos tener buenas expectativas, no importa lo que nos rodea. Recuerde que el mundo opera bajo un gobierno y nosotros operamos bajo otro. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todo se puede caer a nuestro alrededor, pero si usted está anclado en la palabra de Dios y en la fe que usted tiene en Dios, al caer mira a tu lado y mira a tu diestra, más a ti no llegará. Y aunque las circunstancias externas sean afectadas, la paz que tú tienes por dentro es totalmente por encima de todo lo que ocurra. Mi paso os dejo, dijo Jesús, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo soy el que la doy.
Pero óigame, el tiempo nos recuerda lo finito que somos. El tiempo nos recuerda lo temporal que somos. El salmista dijo que los más reductos llegan a sus 80. El que pasa de ahí pues es un regalo del Señor. Pero generalmente, más o menos los promedios están diciendo que el estadounidense está viviendo un promedio de 70, 80 años. Más o menos confirmando exactamente la Biblia que tanto se niega. Pero nos recuerda, cada vez que a usted le da un dolor en su cuerpo, eso es un recordatorio que este cuerpo, en esta experiencia terrenal, tiene sus achaques. Y el miércoles cumplo 38 años de edad. Y 15 años atrás, 20 años atrás, no tenía alguna de las cosas que ahorita estoy padeciendo. Y eso me recuerda. Los números siguen subiendo y yo no voy a dejar que eso me atormente. Todavía queda algo de fuerza. Pero uno tiene que empezar a medir cómo uno va a hacer las cosas. Dónde uno va a emplear su tiempo. Dónde uno va a emplear sus finanzas. Dónde uno va a emplear su interés, sus esfuerzos. La juventud que hoy está aquí tiene la mayor fuerza, pero eso no dura siempre. Tenemos que empezar a analizar nuestra vida dentro del espectro de cómo manejamos el tiempo, porque el dueño del tiempo es Dios, pero los administradores somos nosotros. O sea, Dios nos va a pedir cuenta en que nosotros empleamos el tiempo que Él nos regaló. Todos tenemos 24 horas con el cual manejar. Todos tenemos 24 horas con el cual poder administrar para que maximicemos esas 24 horas para el beneficio de las obras del Señor y también para el beneficio nuestro. Ahora, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo algo muy interesante. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, las restantes 8 las tomamos nosotros para nuestro uso personal, ¿verdad que sí? Ese es el modelo. Pues las estadísticas están diciendo que hay 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. Y el estadounidense promedio, quizás no usted, quizás no yo, pero la estadística está revelando que el promedio, estamos hablando de 7 horas y media mínimo en tecnología. No todos digan amén a la misma vez, por favor. Ahora, no estoy diciendo que ese sea el caso suyo, pero si usted viene a analizar, usted nunca se ha sentado últimamente en un restaurante o un lugar público a ver cómo la gente está actuando. ¿Sabe cómo están actuando? Le voy a dar un ejemplo aquí. Parecemos robots. Sentados con el celular, la tableta. Y nada de eso voy a decir lo que es del diablo. Lo que es del diablo es como usted lo usa. Pero la gente está cautiva. Está adicta. Quizás no está adicto a las drogas, quizás no está adicto a la inmoralidad sexual, pero está adicto a la tecnología. No pueden salir de los medios sociales, anuncian todo. Ya no hay confidencialidad, ya no hay privacidad en la familia. Todo se sabe hoy en día porque la gente, si no lo dicen por sus labios, lo postean a través de Facebook. Postean por Instagram, Twitter, se desahogan todo esto. Aprendamos a ser confidenciales, aprendamos a tener privacidad. No todo el mundo tiene que hacer lo que piensa, lo que siente, lo que está pasando en tu vida. Cuéntaselo a Dios, que Él es el que tiene el poder para resolver las cosas. Pero menciono esto, hermanos, menciono porque en este auge tecnológico, el tiempo, la temperatura del ser humano, el calibre de paciencia se nos está afectando. Ya la virtud de esperar se está agotando en nuestra sociedad porque todo lo tenemos al alcance de los dedos. Y como todo lo tenemos al alcance de nuestros dedos y la información que queremos buscar la conseguimos en un solo instante, tal parece que estamos esperando que todas las cosas en la vida sean como la tecnología que tanto usamos. Una pregunta, Google. Una inquietud, Google. Ahora la gente que no estudia 8 años de medicina son doctores. Porque se van a WebMD. ¿Alguien me está siguiendo en el día de hoy? Los que no estudiaron 8 años para abogacía se van a Google, ya saben las leyes. O sea, todo está accesible. Y al estar accesible, la tecnología nos está poniendo como que un poco más vago. Sí. Sí, ¿quién camina todavía? ¿Quiénes de ustedes todavía caminan? Todos estamos utilizando los vehículos
Y hasta para ir para la esquina de la tienda comprando una botella de soda, usamos el ridículo. Es la realidad, por eso estamos tan saludables. Mi alma glorifica su nombre. Y usted se va a reír, mis amados hermanos y amigos. Y nadie se me ofende por lo que voy a decir, pero la tecnología como que también nos está poniendo como un poco más brutos. Palabra de campo, perdónenme, pues, déjenme decirlo para adornarlo para que usted no se ofenda. Insensato, necio, ignorante. ¿Qué otra razón ya puedo utilizar para que nadie se moleste? Pastor Marco, usted es un predicador que usa una verbología demasiado de brusca. Pero cuando yo dejo que una máquina piense por mí y dejo de ejercitar las neuronas que Dios me dio en mi cerebro, que me creó a su imagen y su semejanza, y dicho sea de paso, la computadora fue diseñada conforme al modelo del cerebro humano. Tú eres el diseño original de la computadora, y ahora esta generación se está dejando controlar por algo que fue creado según algo que ya tú tienes por dentro. Ay, Dios mío, si hay que levantar las manos, la mano del Señor. Porque alguien dice, yo soy el modelo original, yo soy el modelo. Olvídate de Apple, olvídate de si Windows, déjate. Eso solamente es el frosting. Yo soy el modelo original, Dios me creó. Tenemos este dilema y nos estamos poniendo cada día más, quizás no usted, pero la sociedad se está poniendo más impaciente. Usted va a oficina del gobierno y la gente ya 5 minutos nada más han pasado, y para ellos han sido como que 5 años. La tensión sube. Vete a un fast food restaurant, vete a cualquier lugar, la gente ya no puede esperar, la tensión sube. Váyase a Walmart o a JCPenney el viernes negro ese, a las 3 de la mañana. La gente está desesperada para que se abra la puerta, para que puedan gastar. Aleluya, todas las ofrendas. Ay, Dios del cielo, déjame dar eso a un lado. Sonríe que el Señor deja todo eso. La desesperación, hermano, la gente está peleando por eso. Desesperación de una generación que no puede esperar. Sin embargo, como la iglesia vive bajo los estatutos del reino del Señor, aquí hay un modelo por el cual el creyente tiene que actuar y tiene que conducirse. Y el Espíritu Santo que en nosotros produce la evidencia del nuevo nacimiento. En esa lista que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, uno de ellos es el fruto de la paciencia. Y eso suena muy lindo en español. Usted se lo busca en el griego y significa hupomeno, que es pararse debajo y soportar. No todos díganme la misma vez, por favor. La paciencia significa soportar, esperar, poner todo en pausa y no aligerarnos, no atrasarnos tampoco, pero no aligerarnos, sino tener suficiente dominio propio y dejar que el reloj corra, porque hay cosas que tú las puedes manejar, hay cosas que tú las puedes afectar, pero hay otras cosas que Dios se las reserva en su soberanía y en su autoridad, para enseñarte que tú no eres el que es el que manda, sino Él es el que está en control. Y hay circunstancias que Dios la maneja. Dice, tú tienes que esperar hasta que yo dé la orden, tú tienes que esperar hasta que yo te procese, tú tienes que esperar hasta que yo te madure, tú tienes que esperar hasta que el clima esté listo, para entonces ser derramado lo que estás pidiendo. Pero la iglesia de la actualidad, en muchos casos, tampoco nos gusta esperar. Como no nos gusta esperar, nos lanzamos, nos precipitamos cuando todavía estamos medium rare. Yes. Cuando todavía estamos rare. Y la carne se ve cocinada por fuera. Pero si tomas un cuchillo y lo partes un poco y miras adentro, adentro todavía está bastante rojizo. Because there are people, let me say it in English so no one gets mad in Spanish.
There are people that are masters of appearance. They carry an image of maturity, but their internal being is immature. Hay personas que cargan con una apariencia de madurez porque saben expresarse y saben hacer ciertos actos y conducta para convencer a la gente que son lo que verdaderamente no son. Pero el que tiene discernimiento y el que es sabio, en vez de dejarse llevar por como está la carne por fuera, toma el cuchillo de la espada de la palabra del Señor y va cortando, y cuando viene dice, todavía tú no estás listo. Pues hay gente que se frustra cuando el pastor le dice, todavía tú no estás listo. Hay gente que se frustra cuando Dios dice, todavía no es el momento. Pero el problema es que tú te estás viendo bien. Yo no estoy viendo bien por fuera, pero por dentro el proceso todavía no los ha transformado. Alguien levante su mano y glorifique el nombre del Señor. Some people think that because they have the Holy Spirit, they're ready. Hay gente que cree porque tengo el Espíritu Santo, porque hablo en lengua, porque brinco, porque los dones se manifiestan, todo está listo. No. Una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo psicológico. Yo soy espíritu, alma y cuerpo, y usted también. Y Dios hace cosas espiritualmente al instante, porque todo en el espíritu es acelerado. Pero tu mente necesita tiempo en alinearse a lo que Dios ha hecho en el espíritu. Y como a veces nosotros nos ponemos como que resistentes a la obra de Dios, porque Dios trabaja tan ligero como tú se lo permites. Mientras más te entregas y te abres, más rápido Dios trabaja. Mientras más te resistes, más te atrasas. Si hay alguien atrasado, se siente atrasado, la culpa no está en el Espíritu Santo, la culpa no está en la palabra, la culpa no está necesariamente en el liderato. Cuando yo me resisto a la obra del Señor, el Señor entonces, respetando mi libre albedrío, me deja hasta que yo me decida. Pero yo no quiero pasar 40 años dando vueltas en un desierto. Yo quiero llegar, aleluya, donde Dios me ha destinado que yo llegue. Alguien diga, yo no voy a atrasar, yo voy a dejar que Dios trabaje conmigo, no voy a resistir. Haz lo que tú quieras, porque tú eres el alfarero y yo soy el maestro. Aleluya. Toca a alguien y diga, tienes que esperar. Yes. Tienes que esperar. Entonces tenemos el caso delante de nosotros de un Moisés. Yo quisiera que nosotros podamos vislumbrar. Dios es tan preciso como Él trabaja. God dots the I's and crosses the T's. Dios es preciso como Él trabaja. Porque Dios opera por principios. Si Él viola algunos de esos principios, es por una necesidad que haya. Pero no es la norma, es la excepción a la regla. Él lo puede hacer en su soberanía porque Él es Dios, pero yo no. Yo no soy Él. A mí se me ordena, a usted se lo ordena, que andemos conforme a esos estatutos. Alguien diga amén. Entonces, en el caso de Moisés nace 350 años después que Dios le da una promesa a Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham, tus descendencias serán como las estrellas, como la arena del mar. Pero tengo algo que decirte. Entre todo este proceso glorioso hay un detalle que le tengo que explicar. Tu descendencia va a estar cautiva en Egipto por 400 años. O sea, Isaac no va a entrar automáticamente a poseer la tierra. Yo tengo que procesar la descendencia y prepararlos espiritualmente, psicológicamente también, para que entre en una tierra que ya está lista, pero ellos no le están.
¿Usted piensa que la leche y la miel empezó a fluir desde el momento en que Israel entró? No. La tierra ya fluía leche y miel en el momento en que Dios se determinó dárselo a los hijos de Israel. La tierra estaba lista, pero el pueblo no lo estaba. Y hay a veces que tú piensas que estás listo para una bendición y Dios dice no. Todavía esa mente no está lista. Todavía ese corazón no está listo. Todavía ese carácter no ha sido procesado. Vamos a pasarte por un proceso para entonces cuando entre aprecies lo que te voy a dar y no lo malgastes. Aleluya. Gloria a Dios. Son los 350 años. Nace Moisés. Y por transmisión oral, la promesa de Génesis 3:15 había sido transmitido de generación en generación. Oye, esa palabra que decía, pondré enemistad, Eva, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Que es algo muy interesante porque la mujer no produce la simiente, que lo produce es el varón. Yes. Ahí está profetizado el nacimiento virginal de Cristo. Porque el Padre sí produce simiente. La simiente de Dios es su palabra. Su semilla es su palabra. La profecía estaba ahí. Había una promesa. Esta te dirá en la cabeza, tú le dirás en el calcañar. Se estaba esperando a un individuo marcado, señalado, predilecto por el Señor, para traer a cumplimiento esa promesa dada en Génesis 3, capítulo 3, verso 15. ¿Quién era esa generación? No lo sabía. Pero había algo interesante. Cuando Jocabed da a luz a Moisés, en ese tiempo Faraón había hecho un edicto para exterminar a los primogénitos varones entre Israel, porque el pueblo se estaba multiplicando y los varones que salían eran robustos, las mujeres también. Pero Faraón quería detener el avance, detener el progreso, y dijo: mátenme a todos los varones. O sea, Jocabed estaba en un dilema entre lo que oigo que debo hacer y lo que veo que está sucediendo. Se le está diciendo que ella tiene que entregar a su hijo a ser matado, como todas las demás mujeres del pueblo de Israel en tierra de Egipto. Pero ella le ve niño hermoso, ve al varón y dice: hay algo especial en este. Yo no lo puedo entregar, aunque Faraón me lo pida, aunque Faraón me lo demande, aunque Faraón me lo exija, aunque quieran obligarme a hacer esto. Hay algo especial en esta criatura que yo no lo puedo entregar como me lo están pidiendo. Por lo tanto, en vez de ella entregarlo a las autoridades para que sea exterminado, después de 3 meses que el niño había nacido, ella decide construir una canastilla, una arquilla, dice, gloria al Señor, la Biblia. Y ella coloca a Moisés en esa arquilla y ella se va al río. ¿Cuál río? Los estudiadores dicen que es el río Nilo. Y lo pone en el río Nilo, un río que está infestado de cocodrilos, infestado de cuanto animal salvaje hay. Y ella lo pone en la arquilla. La palabra hebrea para arquilla también significa arca. Dios preservó a Noé en un arca y ahora preserva a Moisés en otra arca. Alguien, por favor, síganme esta tarde. Sí, lo preserva. Y ni un cocodrilo se lo puede comer, ningún animal lo puede tocar. ¿Por qué? Porque había un propósito especial en esa criatura. Yo no sé si en esta tarde hay gente que diga: hay un propósito de Dios en mi vida, y ese propósito, aunque el diablo me lo demande, aunque el diablo me lo pida, aunque él quiera matarlo, este propósito no lo mata a nadie. Aleluya, porque yo lo voy a enviar en el río de la voluntad de Dios, y Dios se va a encargar de hacer lo que yo no puedo. Aleluya. Moisés llega, óigame, tremendo crucero, llega al puerto del palacio de Egipto, y está la hija de Faraón en el momento preciso para ver la arquilla flotando y decir: ¿qué es esto? Cuando abre, ahí está Moisés, y en vez de ella irse a procurar, en vez de ella decir: este parece, a ver, vamos a terminarlo, el Espíritu de Dios, hermano, por eso no dice la Biblia, es que todo lo que es sobrenatural yo se lo atribuyo al Espíritu de Dios.
Dios de una forma sobrenatural le inclina el corazón de esta mujer en vez de rechazarlo a recibirlo. Y el resto es historia. Moisés se cría en la casa de Faraón. Él aprende todo lo que tiene que ver con la cultura egipcia, no solamente el asunto de lo que es el paganismo, la idolatría, el politeísmo, también aprende las costumbres, las ciencias, las artes, todo lo que tiene que ver con la cultura egipcia, pero por dentro nunca se sintió parte de ellos. Había un ADN, había una identidad propia dentro de él. Él sabía, estoy aquí, pero no soy de aquí. Y así somos nosotros en este mundo. Sin embargo, Moisés sabía de dónde venía y Moisés sabía que había un propósito con él. Y no doy gracias a Dios por Esteban, porque cuando Esteban aparece delante del concilio, gloria al Señor, de lo que es el Sanedrín, Esteban nos da unos detalles que usted no halla en el libro de Éxodo. Aleluya. Entonces busca Éxodo, usted no va a encontrar lo que Esteban revela en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Lo que usted lee en Éxodo es que Moisés ve a un egipcio abusando a un hebreo, lo mata y después es encontrado como un prófugo de justicia y se va. Eso es lo que usted halla allí. Pero Esteban, por el Espíritu Santo, le dice al Sanedrín que Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios iba por mano de él a darles liberación a ellos. Lo que me da a entender que Moisés no recibe el llamamiento en el monte Horeb. Alguien sígame, por favor. Ya Moisés sabía por dentro que él era el indicado de parte de Dios para traer liberación. Pero lo que estaba sucediendo es que Moisés lo estaba haciendo a sangre fría, bajo métodos propios y no por el diseño que Dios había destinado. Perdóname, hermano, tengo calor. Y el problema es que muchos de nosotros estamos conscientes de que hay el propósito de Dios en nosotros. Sabemos que hay un llamado, sabemos que hay un propósito, sabemos que Dios ha dicho algo, pero estamos tomando en nuestras propias manos decisiones y yéndonos por direcciones y rutas y caminos que no son la forma y la manera en que Dios está trabajando. Y por adelantarnos, lo que estamos haciendo es corriéndoles el riesgo de abortar el propósito de Dios o de atrasarlo, porque cuando nosotros metemos las manos, Dios quita las de él. Alguien diga, sigue predicando, hermano Joel. Okay. Mire, cuando Moisés le sucede ese suceso de matar al egipcio, tenía 40 años de edad. Si nació a los 350 años después de la promesa, 350 más 40, ¿dónde están los estudiantes de cálculos aquí? 350 más 40, ¿son qué? 390. Y se le dijo a Abraham, tu descendencia estará cautiva por... Son Moisés siendo inteligente. Esto es simplemente una conjetura mía, un pensamiento mío. No está ahí, simplemente hermano Joel calculando. Entonces, yo me imagino que Moisés estaba sintiendo, espérate, el tiempo se está llegando. It's coming. It's coming. And I am positioned in the right place. Estoy posicionado en el lugar correcto. Because I'm an insider. Yo estoy adentro. Y tengo influencia. Y quizás, por yo tener influencia dentro del palacio, yo puedo ser el instrumento para preservar a mi pueblo. Porque Moisés sabía lo que había pasado con José. Que en el caso de José, Dios puso a un agente secreto dentro del palacio de Faraón para preservar la descendencia. Pero nosotros tenemos un problema. Nosotros pensamos que Dios siempre va a repetir lo mismo. Ay, alguien sígame esta tarde. A veces pensamos que Dios va a hacer la misma cosa 2 veces. Estamos esperando que Él se manifieste como se manifestó la última vez. Y Dios es un Dios de cosas nuevas. La profecía dice, aquí yo hago nuevo todas las cosas. Y tú estás esperando que Él se manifieste como se manifestó ayer. Pero hay algo nuevo de parte del Señor. Y tú tienes que estar pendiente al mover de Dios. Because He doesn't have to do it the same way twice.
Él no tiene que hacerlo la misma vez, la misma forma 2 veces. Moisés ahora se precipita. Dios no necesita el auxilio tuyo para él completar su voluntad en ciertos instantes. A lo que me refiero es que cuando él va a hacer algo, cuando él va a hacer lo imposible posible, lo único que se necesita es tu fe. Amén. Gracias. Para que lo posible se haga, entonces tú y yo tenemos que operar. Dios no necesitaba que Moisés matara al egipcio. Eso en sí lo que hace es, oigan bien lo que voy a decir, porque le va a sonar controversial y le va a sonar difícil. Nadie me tire una piedra teológica, por favor. Pero yo quiero proponerles a ustedes la idea que al Moisés precipitarse a hacer algo que no tenía que hacerlo, lo que hace es que atrasa. Atrasa, porque Dios no necesitaba tener que encontrarse con él en Horeb para después volverlo a traer. Dios podía haber hecho algo allí, porque ya él sabía dentro de él que había un propósito. Y nosotros a veces, por querer excusar, oh Dios mío, excusar nuestras irresponsabilidades, nuestra impaciencia, cuando, como dice el libro de la montaña, cuando metemos la pata, queremos involucrar a Dios para nosotros, que nosotros no dañe el testimonio. No se me vaya, quédese. Entonces, cometemos malas decisiones, hacemos las cosas opuestas como Dios lo quiere, y después queremos venir, es que yo sentí de parte de Dios, es que vino un profeta, es que vino alguien. Mira, sea sincero y acepte, te saliste de la voluntad de Dios, te saliste del camino. Yo lo he tenido que aceptar más de una vez, que a veces por pensar querer hacer un bien, uno termina haciendo un mal, pensando que uno está en la voluntad de Dios. Uno se sale y las consecuencias vienen, y como vienen las consecuencias pensamos, esto es una prueba, o este es el diablo. No, son las consecuencias de malas decisiones, y tenemos que tener los pantalones y las faldas en el sitio para aceptar delante de Dios y delante de los hombres que la culpa la tenemos nosotros porque nos salimos del camino. Se adelantó, pero es que tenía buenos maestros. A veces estas cosas no suceden porque hemos aprendido de gente cercana a nosotros, o son patrones de conducta que corren en la familia, porque su ancestro Abraham había cometido la misma ligereza. A los 75 años Dios le habla, le dice: yo te voy a dar descendencia, yo te voy a bendecir, sal de tu tierra y de tu parentela, despégate, porque los historiadores rabínicos dicen que la familia de Abraham eran artesones de ídolos, fabricantes de ídolos. Era una familia politeísta, pagana, idólatra, pero Abraham tenía revelación divina, y Dios le dijo: para que los que estén a tu lado no te dañen, salta en medio de ellos. Pero Abraham tenía una debilidad que se llamaba inclinación emocional a su familia. Esto no se rompió hasta el capítulo 22 de Génesis, pero eso es otro mensaje para otra ocasión, si es que me permite. El asunto es que Abraham se lleva a papá, se lleva al sobrino, se lleva a la familia. ¡Vámonos todos para la tierra prometida! ¿Dónde? No sé. ¿Cómo que no sabe? Él me dijo que caminara, pero no me dijo dónde. Me dijo que a la tierra que yo te mostraré, en el camino yo te voy a mostrar dónde está. Se lleva a papá, se lleva a su sobrino. Entonces pregunta: ¿y por qué Dios tuvo que esperar 25 años para darle la promesa a Abraham? Sencillo: el papá de Abraham tenía que morirse y no se tenía que separar de él. So, when you attach yourself to people that God does not want you to be attached to, cuando te atas a gente, oye en la juventud, si estás enamorándote, oye bien este consejo: si te atas a alguien a quien Dios no tiene destinado para ti, atrasa los planes de Dios.
No solamente es el noviazgo, son relaciones de amistades a veces, aunque sean en la iglesia. Porque hay gente que aunque son creyentes, son gente terco, difícil, inmoldeables. Y cuando nos atamos a esto, lo que hacemos es que los abrazamos nosotros. Y por tener inclinaciones emocionales, ay bendito, la pena mata, tenga cuidado. Cuando usted obedece a Dios, se tiene que desconectar de la gente, porque Dios está por encima de todo. Obedezcamos primero a Dios. Hay que amar a Dios más que los hombres, más que la familia, más que las amistades. Él no comparte su gloria con nadie y hay que aprender a caminar solo, aunque estemos en la voluntad de Dios. Mejor solo que mal acompañado. Roberto Lugo dijo: prefiero subir solo que bajar acompañado. Dígaselo a alguien: prefiero subir solo que bajar acompañado. A mi serio le encanta la compañía. Perdone el atrevimiento de lo que voy a decir. Hay gente que no tiene ningún deseo de progresar en Dios, de echar para adelante en Dios, de hacer proezas en Dios. Solamente están satisfechos con ocupar un espacio en una banca. Eso es lo único que les interesa, que la trompeta suene y se vayan para arriba y más nada. Pero cuando hay una persona que tiene deseo de producir fruto en la obra del Señor, y tiene deseo de ganar alma, y tiene deseo de evangelizar a la ciudad, y tiene deseo de alcanzar a las naciones para la gloria del Señor, y se estanca con gente que no quiere ir por un lado, es justicia, ante el milagro. Si tú no quieres hacer nada, si te quieres estar estancado, quédate. Yo voy avanzando el propósito de Dios, yo voy avanzando lo que Dios quiere, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a obedecer el llamamiento de Dios. Dios tiene un propósito y yo tengo que lograrlo. Ay, Señor. Esta iglesia, paréntesis, esta iglesia va rumbo a una tierra prometida. Pero oiga bien voz de Dios, porque lo voy a decir sin temor alguno. Hay gente que están aquí hoy que no van a entrar. Aquí hay gente con el nivel de Espíritu, me dice el Espíritu Santo. Se apoyan en sus experiencias, se apoyan en su conocimiento y se están convirtiendo en estorbo. Porque cuando Dios le da a sus siervos ideas buenas, así no se hace, así no es que se hace. Usted deja que Dios haga lo que Él quiere hacer y sálgase del medio. Si no quiere progresar, salga del medio. Pero hay un pueblo que quiere echarse adelante y quiere poseer la promesa que Dios ha dado. Levante esa mano y alaba el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Yo voy a bendecir, nosotros voy a bendecir. Pero vengo a decirte, arréglate, aprenda a humillarse, aprenda a ser sencillo. Deja que sea el Espíritu de Dios el que obre, porque si no, Dios te deja fuera del plan. Aleluya, aleluya. Dios necesita gente dispuesta, gente humilde, gente sumisa que diga como tú quieras, porque tú eres el que manda y yo soy el que obedezco. Gente arrogante que no puede tomar órdenes. Bravos con el micrófono. Pero cuando los confrontas de frente, leones cuando están aquí al frente, gatitos cuando hay que cerrarlos en la oficina. Se le pone, levanta esa mano ahora, ¿qué pasó? Se le fue el gozo. Repito y sigo, así dice el Señor. Muchos de los que ahora están aquí no estarán cuando esta iglesia entre la tierra prometida. Y si te quieres ir, vete. Para donde vayas va a ser el mismo episodio y la misma historia. Porque el problema no está en el lugar, el problema está en uno. A su nombre. Se precipita. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Es sencillo. Moisés pensaba que Dios lo iba a utilizar como José en un medio de infiltración para preservar la descendencia. Hermanos, cuando hay un sistema corrupto, corrompido, que no tiene arreglo, Dios no usa el sistema de infiltración. Dios usa el método de confrontación.
Egipto estaba corrompido, estaba corrupto, inmoralidad, paganismo, idolatría, abuso. Dentro del corazón de ese pueblo no había compasión y piedad hasta cierto punto. Muy pocos. Y esos pocos fueron los que salieron con la gloria y le dijeron: la cosa está mala, vámonos de aquí con esta gente está bajo bendición. La mayoría del imperio, más luego históricamente, colapsa. Porque toda estructura que se corrompe, colapsa. Toda estructura que se corrompe, colapsa. Nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, nuestras congregaciones y las organizaciones, porque todo sistema que se corrompe, se colapsa. Roma, el imperio, por ser más fuerte, colapsó y se rompió. Los Estados Unidos, si Dios no tiene misericordia, en un momento colapsará, porque todo lo que se corrompe, colapsa. Yo no voy a usar el sistema de infiltración. Yo lo voy a poner a uno adentro para que salga la gente de verdad. Voy a confrontar el sistema. Moisés pensó que Dios lo iba a utilizar como príncipe, como futuro candidato al trono. No era así. No era como príncipe que Dios lo quería utilizar, lo quería usar como un profeta. Se mata al egipcio, se va para Madián. Y dijo: está bien, bota el golpe. Sánate de esta experiencia. Aíslate. Despéjate. Y Moisés estaba lo más tranquilo haciéndolo de él. Se encontró una esposa, tiene 2 hijos, todo lo más tranquilo, tremenda posición. Y un día, como está ejerciendo su carrera de pastor de ovejas, una de las ovejas se les va. Y él se va detrás de ella y ve una salsa. ¿Qué es eso? Interesante, no era que la salsa ardía, eso era común en el desierto. Es que ardía y no se consumía. Ahí es que entonces Dios lo agarra y le dice: tú vas a regresar de donde saliste, pero no vas a regresar como príncipe, vas a regresar como profeta. Y le vas a decir a Faraón: se te acabó el jueguito, deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés regresa como un vocero de Dios. Cuando lo ven entrar por el palacio, entonces mucha gente dijo: mira, regresó, ahora sí que lo vamos a agarrar. Pero él llegó con la autoridad de Dios y señaló. Cuando él saca al pueblo de Egipto, voy cerrando, la Biblia dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Y eso como que no tiene sentido cuando usted dice viendo al invisible. Por el que se le manifestó el Señor en una zarza ardiente. Él vio manifestaciones como la plaga. ¿Cómo que vio al invisible? Las manifestaciones de Dios son visibles, pero su esencia no lo es. Esa esencia no la ha visto nadie. Pablo dice que nadie ha visto a Dios en su esencia. En su esencia nadie jamás lo ha visto. Él se manifiesta de forma en que nosotros podamos asimilarla, que podamos palparla y tocarla. Pero la manifestación de Dios, cuando a esencia se refiere, nadie lo ha visto. Moisés estaba siguiendo lo que la gente no veía. Moisés estaba simplemente dejándose llevar por lo que oía, porque la iglesia no anda conforme a lo que ve, anda conforme a lo que oye. Y Dios quiere que nosotros, voy cerrando, Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos pendientes a la voz de Él. Cuando estamos pendientes a las cosas que se ven, nos distraemos, nos confundimos y nos deslizamos del propósito de Dios. Además, hay cosas que nosotros tenemos que confrontarlas para que sean resueltas. Alguien aquí en esta tarde está luchando con algo y quizás ha tratado de utilizar el mismo sistema de infiltración, buscar una forma de cómo poder lidiar con ella. Pero cuando Dios dice confronta, no es asunto de infiltrarte, es asunto de pararte de frente y decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, uno de nosotros dos se tiene que mover y no soy yo. Obstáculo, eres tú el que te tienes que mover en el nombre poderoso de Jesús.
aprendemos a caminar en lo invisible, como viendo lo invisible, nos dejamos llevar por lo que oímos. Pablo dice, por fe andamos y no por vista. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Entonces el creyente, esto es una locura lo que hermano Luis le va a hacer. Varón, venga tu momento. Tómeme por favor de la mano. Yo quiero que usted empiece a caminar. Aleluya. Y yo me voy a dirigir por usted. Cuando yo no sepa por dónde andar, usted me habla. Usted hable y yo obedezco su voz. ¿Está bien? Me está diciendo que pare, me detengo. ¿Qué hago ahora? Me viro para el frente. Sígueme dirigiendo, varón. Entonces, adelante. Entonces, cuando la iglesia camina por fe y no por vista, estamos sostenidos. Usted no me está entendiendo. Sostenidos, como viendo lo invisible. No veo, pero oigo. Y mientras las directrices se me dan, aunque no entienda, aunque no vea, oigo la voz del que me está sosteniendo y sigo caminando. En la prueba sigo caminando, en la enfermedad sigo caminando, en la situación difícil sigo caminando. No veo, pero oigo. Y mientras oigo su palabra, Él me dirige, me sostiene y me encamina y me lleva hacia donde Él dijo que Él me iba a llevar. Alguien levante esa mano en el nombre del Señor. Alguien levante esa mano en el nombre del Señor. Estamos sostenidos por la mano de Dios, y si no, es la que nos propulsa a seguir hacia adelante. Poderoso eres Dios. Aleluya. Póngase de pies. Santo Dios. Gracias. Qué lindo Dios. Aleluya. Maravilloso. You're going to have to close your eyes and open your ears. Santo Jesús. This next direction that God is going to take you requires your ears more than your eyes. Esta próxima dirección donde Dios nos dirige como pueblo requiere nuestros oídos más que nuestros ojos. Cerremos los ojos a lo natural y abramos nuestros oídos a la voz de Dios. Y después que oigamos, entonces veremos. Jesús le dijo a la mujer, a María Marta, frente al sepulcro de Lázaro, dijo, no te he dicho que si crees, verás. Primero se cree, después se ve. Pero para creer hay que oír. Por cuando oíste, entonces verás. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos, Dios. Permítenos, oh Dios, que estemos apegados siempre a tu voz, que estemos conectados a ella, que nos mantengamos, Dios mío, creyendo. Señor, ayúdanos a ser pacientes, a no adelantarnos a tu propósito, a no aligerarnos. Señor, Abraham se aligeró, concibió un hijo, pero no era el hijo que tú le ibas a dar, era lo que él se buscó. Nosotros no queremos cosas que nos busquemos nosotros, queremos que tú seas el que nos regales, porque hemos entendido que el cielo solo respalda lo que el cielo toca, Señor. Podemos hacer las cosas con nuestros propios caprichos y mentalidades, pero si no viene de arriba, tú no nos respaldas. Guíanos por tu Espíritu Santo. Tú dijiste que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Tómanos de la mano, Señor. Guíanos a puerto seguro. Guíanos conforme a tu propósito. Esta iglesia es tuya. Este es tu rebaño, Señor. Estos son tus hijos, tus hijas, comprados a precio de sangre. Glorifícate en ellos como nunca. Haz tú lo imposible y nosotros haremos lo posible. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aplauden a Cristo en esta maravillosa tarde?